caso Tlatlaya se va a convertir en la primera investigación penal con la que se van a estrenar las reformas al Código de Justicia Militar, reformas aprobadas en junio y que fueron diseñadas para acotar el fuero de guerra. Vamos a hablar de este tema con César Gutiérrez Priego. Él es abogado especializado en Derecho Militar. Licenciado Gutiérrez Priego, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Buenos días, Sergio. Órdenes. Al contrario, cuéntenos, don César, ¿qué tanto cambian las circunstancias de un juicio en el fuero militar o ahora en el fuero ya civil, en el fuero común, que es el que se va a aplicar en este caso? Mire, Sergio, como bien lo menciona, las reformas se hicieron el 13 de junio de este año y fue con la intención de que, en específico, el artículo 57, en su fracción segunda, menciona que todos aquellos delitos que personal militar, dentro de las funciones propias del trabajo, de la disciplina militar, cometieran delitos. Estos delitos tendrían que ser que cuando se cometieran y existieran civiles involucrados, estos militares, por actos del servicio, fueran juzgados por los fueros, ya sea el fuero común o el fuero federal, según correspondiera por el delito que se les acusare. En este caso, pues estaríamos hablando de una ejecución, ¿no es así?, de personas. ¿Es cierto que el fuero militar era más duro que el fuero federal en este caso? Sí, tienen razón, Sergio. Mire, el fuero militar inclusive contemplaba, hasta antes de las reformas, el que si al personal militar que fuera juzgado por medio de un consejo de guerra se le encontrase culpable, incluso existía la pena de muerte por un pelotón de fusilamiento. Lo que pasa es que hay determinadas características que se tienen que analizar sobre cada uno de los casos. En específico, por ejemplo, la gente está un poquito confundida en cuanto a los delitos que les está juzgando el mismo poder judicial militar, porque no entienden cuáles son los delitos que se cometen contra la disciplina militar. El Código de Justicia Militar menciona en la primera parte que los delitos contra la disciplina militar cuáles podrían ser, y por eso maneja cuáles, en este caso vienen siendo dos, que es la desobediencia y la infracción de los deberes. Luego se confunden pensando que únicamente la infracción de deberes se da por parte del oficial, y no es así, porque todos los militares o los miembros del ejército mexicano tienen obligaciones que lo maneja de forma clara lo que es el Reglamento General de Deberes Militares. El soldado tiene obligaciones, el cabo tiene obligaciones, el sargento tiene obligaciones, que es el personal de tropa, y en este caso el teniente tiene obligaciones muy específicas, las cuales se tienen que cumplir. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Pues los deberes, la disciplina, el honor, el valor, la lealtad. Son situaciones que se tienen que saber diferenciar, porque la justicia militar, en este caso, tiene las atribuciones para poder iniciar una investigación que, a su consideración, para ellos existan omisiones graves en el cumplir por parte de los elementos militares. Tengo entendido que la Secretaría de la Defensa y en general el Ejército y los oficiales del Ejército en particular se opusieron fuertemente a este cambio de fuero. ¿Cuáles fueron las razones del Ejército para oponerse? Mire, don Sergio, hacia adentro del Ejército hay un gran malestar. Usted sabe que el Ejército es una institución, una gran institución, pero es una institución muy hermética y muy cerrada. Por situaciones como estas, donde la mayoría de las personas civiles no entiende cuál es la disciplina de cómo se tiene que manejar hacia adentro del Ejército, los militares decían que tendrían que ser juzgados por sus pares. En este caso, un militar solamente puede entender a un militar. Hay situaciones, por ejemplo, que la gente se sigue confundiendo, ¿no? Inclusive el mismo manual de operaciones en campaña, que es el manual que se utiliza por parte de los oficiales del Ejército para manejar cuáles son las funciones que tienen que llevar a cabo en un rondín, en un operativo, cómo tiene que ser inclusive cuando existe un tiroteo entre las partes, cuál es la forma en las que se debe de actuar. El personal civil, los jueces civiles, los ministerios públicos civiles no conocen cuál es el actuar por parte de los miembros del Ejército y única y exclusivamente aplican las leyes, cuando pueden existir
lo puede eximir de determinado tipo de responsabilidades. Esa ha sido la molestia, además de que muchas de las penalidades que se manejan dentro del Fuero Federal, aunque son parecidas en el ámbito militar, son agravadas. ¿Qué es a lo que me refiero? Para que un delito en materia militar pueda ser agravado es que se cometa en campaña. Si no se comete en campaña, las penalidades son penalidades normales que pueden ir de 1 hasta 5 años. Pero si esos delitos son hechos en campaña, estamos hablando de penalidades que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Esa ha sido la molestia. La molestia dentro del Ejército dicen que cuando a ellos lo sacan a las calles, todo lo que es, inclusive lo que estipula el Manual de Operaciones en Campaña, el Reglamento General de Deberes Militares, no contempla esa situación, porque no está dentro del ámbito de funciones del personal militar el tener que salir de forma urbana a hacer operativos que única y exclusivamente están contemplados dentro de su actuar, pero en las operaciones como por ejemplo las fuerzas de tarea, el plan de I-3, esa ha sido la gran molestia que existe al interior del Ejército Mexicano. ¿Quién va a defender a estos militares en las cortes civiles? ¿Van a ser abogados del Ejército o ellos van a tener que conseguir abogados de oficio? Porque tengo entendido que pues es un teniente y soldados rasos, ¿no? No creo que tengan muchos recursos. Mire, ahí hay otra situación que por lo mismo del hermetismo que ha existido por parte de la Secretaría de la Defensa no se ha manejado. Sí, efectivamente es un teniente, pero las 7 personas que son personal de tropa, no los 7 son soldados. Por lo general, siempre que va un oficial, en este caso es un pelotón, por lo general siempre hay un sargento, 2 cabos y soldados. En este caso tengo entendido, sin poderle confirmar la información, pero que hay un sargento, un cabo y los demás son personal soldado. De todas formas, serían gente sin muchos recursos. ¿Quién los va a defender en este juicio? En este juicio tendrán ellos que conseguir sus propios abogados o tendrán que ser abogados de oficio. Tendrán que ser abogados de oficio, así es, ante las Cortes Federales, porque la Secretaría de la Defensa Nacional no puede proporcionarles abogados de oficio militares. La ley no lo contempla como tal. Bueno, ¿cuál ve usted que vaya a ser el impacto final ya global, tanto en el Ejército, en el ánimo del Ejército, como pues en el ánimo de la gente que tampoco quiere que haya impunidad cuando hay delitos cometidos por elementos del Ejército? ¿Cómo ve usted el final de esto una vez que termine? Mire, desafortunadamente no se avecina nada bueno. ¿Por qué? Porque hacia el interior del Ejército, y no me estoy hablando de la parte oficial que es la Secretaría de la Defensa Nacional, hacia el interior del personal, de los oficiales, de la tropa, hay un gran malestar. Hay un gran malestar, ¿por qué? Porque nadie se ha puesto a pensar qué es lo que está pasando con este teniente y con este personal de tropa. Ellos están muy molestos porque se sienten desprotegidos. Desafortunadamente, y se lo digo con la mayor honestidad como abogado defensor que tengo más de 10 años en cortes militares, nadie se ha puesto a pensar ni el oficial ni los soldados que han hecho juicios a priori. Nadie les ha dado el beneficio de la duda y para todos, simple y sencillamente están haciendo la manifestación de que tanto el oficial como los soldados cometieron un delito, cuando no se ha podido ni siquiera determinar el que efectivamente ellos hayan podido cometer un delito o no. Es muy aventurado el que nosotros podamos manejar qué fue lo que pasó, pero sí hay mucha información que se ha filtrado y cuando se supone que esa información tendría que estar para los fiscales de la Procuraduría General de la República, porque ellos son los únicos, conforme a las reformas del artículo 57, fracción segunda, que pueden llevar a cabo una investigación y que pueden consignar una averiguación previa por el delito de homicidio en el caso del Estado de México. Desafortunadamente, nadie se pone a pensar que ese personal militar es el reflejo de todos aquellos soldados y oficiales que no están muy contentos llevando a cabo toda esta clase de operativos por este tipo de situaciones, porque el marco jurídico no regula el que el personal militar pueda encontrarse en las ciudades haciendo este tipo de operativos y los únicos perjudicados terminan siendo única y exclusivamente el personal militar. ¿Por qué? Porque la molestia sigue siendo la misma. Dicen, nos llaman, nos piden, sí tiene usted conocimiento de que ese batallón es de nueva creación, tiene menos de 4 años y se llevó porque
fue a solicitud de las autoridades, tanto municipales como locales, para que hubieran establecimientos militares que pudieran proteger a la población civil. Y ahora lo que se maneja es, obviamente, estamos hablando de un batallón con alta operatividad, porque ese es un corredor que se supone, y le digo por la información de la misma Secretaría de la Defensa y del Gobierno del Estado de México y de la PGR, que es un corredor para el trasiego de drogas. Entonces, por lo mismo, el personal militar que se encuentra ahí está altamente entrenado para todo ese tipo de situaciones de alto impacto. Esa es la molestia generalizada que existe hacia el interior del ejército mexicano, donde los oficiales y el personal de tropas se han sentido abandonados por parte de los jefes, porque aquí hay una duda, y es una duda que se la dejo a usted para que lo analice. Si este teniente y estos soldados cometieron un error, lo cometieron desde el 30 de junio, no lo cometieron el día de ayer o la semana pasada. ¿Dónde están los jefes de ese oficial y de esos soldados que no revisaron los partes que emitieron en su momento? Si hay responsabilidad por parte del teniente, que en este caso es el oficial, y del personal de tropa, forzosamente también lo hay por parte de algún jefe que tuvo que haber revisado el trabajo y de algún general. César Gutiérrez Priego, abogado especializado en Derecho Militar, gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a usted, don Sergio, y que pase buen día. Bueno, pues ahí está este punto de vista. Hay puntos de vista también de nuestro público, entre ellos una persona que nos dice, bueno, la verdad es que lo que vale la pena señalar aquí es que el ejército no debería estar realizando labores de policía.